que tuve la oportunidad de visitarlo en dos viajes que hice a Buenos Aires, porque, como decía, hay mucha historia y hay que conocer más de esos lugares que tienen a grandes personalidades. Estoy hablando del cementerio de la Recoleta en Buenos Aires y que Beto Gaitán hoy en su Argentinos sin Domesticar TV nos cuenta algunos detallecitos en cuanto a esto. ¿Lo vemos? Bienvenido Beto, adelante, todo suyo. 4.900 sepulturas. Lleva el nombre de los Recoletos Descalzos, la congregación, en el coqueto barrio norte de Buenos Aires. Entrelazada la historia, los mitos y los fantasmas. Hoy, el cementerio de la Recoleta. Argentinos sin Domesticar TV. Temporada 3, episodio 7. Somos argentinos sin domesticar, somos de acá. Muy bien, y estamos entonces en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV, el episodio 7 de esta temporada 3. Y hoy vamos a hablar de las historias, mitos y fantasmas. ¿A qué nos estamos refiriendo? Justamente a ese museo histórico a cielo abierto, al que alberga 4.900 sepulturas, que fue creado en 1820 aproximadamente, en la década del 20, de finales de la década del 10, principios de la década del 20 del siglo XIX, allá en los albores de la patria. Fue creado en la época de Martín Rodríguez como director supremo y su secretario el inefable Bernardino Rivadavia. Estamos hablando de el cementerio de la Recoleta. Ese cementerio que está ubicado en el Pituco, barrio de la Recoleta, en Buenos Aires, que dijimos alberga 4.900 sepulturas, más de 20 presidentes, 2 premios Nobel, figuras de la historia argentina. Es decir, si usted quiere recorrer la historia argentina del siglo XIX y parte del siglo XX, se la va a encontrar ahí. Los restos de quienes gobernaron la Argentina, de quienes provocaron los hechos más importantes, los impulsaron y han sido protagonistas, están ahí, justamente. Y no es nuestra misión en el día de hoy destacar todas las figuras que están enterradas ahí, sino buscar aquello de historias, mitos y fantasmas del cementerio de la Recoleta. Hay muchas historias, hay muchos escritos sobre él. Y por ejemplo podemos mencionar La Dama de Blanco, El Cuidador Italiano, La Fiel Bucama. Fue enterrada viva la historia de la joven Cambacere, La Maldición de los Tres Gobernadores, Liliana y su perro Sabú, aquella joven que muere en su luna de miel en una luz en Austria y que hoy se encuentra una figura, una escultura de la joven junto con su perro, que algunos dicen que falleció también, que murió en esa luz, otros dicen que no, que murió la misma noche, pero en Buenos Aires, y que la gente le toca el hocico al perro como símbolo de, o como dice la tradición, que te da suerte. No sabemos por qué sería algo que le dé suerte, una tragedia familiar, pero bueno, es parte de la historia de estos mitos del cementerio de la Recoleta. En 1860, el presidente Mitre, mediante un decreto, permite que se sepulten a los no católicos, porque hasta ese momento solo se podía sepultar a los católicos. En 1880, Torcuato de Alvear ordena la reconstrucción y remodelación del cementerio de Recoleta porque se encontraba en un estado de abandono importante. Dijimos, lleva el nombre por la Orden de los Recoletos Descalzos, que inclusive está la parroquia pegadita al cementerio. Destacamos muchas historias, por ejemplo, el secuestro de la cuñada de Dorrego. Hace poco el historiador Balmaceda ha publicado un libro, novela histórica, que se refiere a ese famoso hecho, esa famosa historia donde una organización o un grupo de jóvenes enterados de que de la familia Dorrego, la última de la familia Dorrego, había dejado una jugosa fortuna, se les ocurre justamente secuestrar los restos de la cuñada de Dorrego y pedir un rescate.
lo que impulsa toda una acción policial del momento. Por las características terminan descubriéndolo porque nunca sacaron el féretro de la Recoleta, porque al perspicaz investigador, dicho por los familiares también, el féretro pesaba mucho, por lo tanto era difícil sacarlo sin que los vieran, sacarlo del cementerio. Así que descubrieron que finalmente que el féretro se encontraba en un panteón cercano. Para los brickmanenses, ahí también se encuentra el mausoleo de la familia Brickman. También está el mausoleo de la familia Sever en el cementerio de La Recoleta. También tenemos como el almirante, su hija y su yerno, que se encuentran justamente enterrados en ese famoso cementerio, y que nos referimos al almirante Guillermo Brown. También el caudillo que está enterrado de pie, el famoso mito que después en definitiva se logró comprobar, que Facundo Quiroga, que es una de las tumbas más famosas que se encuentran dentro del cementerio de Recoleta, habría sido enterrado de pie siguiendo la tradición de los caballeros castellanos. Finalmente se logra la autorización de los descendientes de la familia ya en el siglo XX, y mediante un sistema de sonar se pudo determinar que hay un féretro de metal, de bronce, en posición vertical, lo que determinaría fehacientemente que ese mito respecto a que Facundo Quiroga fue enterrado de pie es real. Lo que sí no pudieron demostrar es el otro mito que dice que a sus pies se encontrarían los restos de su amada esposa. También de las tumbas más famosas, y ahora vamos a hablar. La más famosa hasta 1970 de las tumbas, la más visitada, era la de Domingo Faustino Sarmiento, un mausoleo impresionante, donde van a encontrar un muro especialmente levantado para sostener toda la gran cantidad de placas que en su honor se han ido colocando a lo largo del tiempo. ¿Y por qué decimos que es el más famoso hasta 1970? Porque en 1976 la última dictadura militar ordenó la restitución de los restos de María Eva Duarte a la familia de los Duartes, y fue justamente inhumado en el panteón familiar. Y ya vamos a contar con qué particularidad. A partir de ese momento, el mausoleo de los Duartes, el panteón en realidad, porque no es un mausoleo, es el más visitado de todos en la actualidad, tanto por ciudadanos argentinos como turistas que llegan de todas partes del mundo para visitar este cementerio, y muy especialmente la tumba sin paz, como así se ha escrito en algún momento, la de María Eva Duarte, la abanderada de los humildes. Bien, vamos a seguir entonces con el detalle de algunos mitos e historias de las que hemos nombrado. Bien, y continuando entonces con esto de mitos, historias y fantasmas del cementerio de La Recoleta, debemos decir que, repasando, el cementerio de Recoleta, dijimos, lleva el nombre de los Recoletos Descalzos. Es el famoso cementerio de la zona norte de Buenos Aires, que toma su impulso sobre todo a partir de 1870 con la terrible epidemia de fiebre amarilla. Por lo tanto, las familias más importantes de Buenos Aires se trasladan a las zonas altas, y solo se va a permitir seguir sepultando en ese cementerio a las personas que no morían de fiebre amarilla. 20 presidentes, 2 premios Nobel se encuentran enterrados en ese lugar. Bien, dentro de los mitos e historias y fantasmas más importantes o que más se cuentan del cementerio de Recoleta, destacamos la historia de Rufina Cambaceres, aquella joven de 19 años que fue enterrada, según el mito, enterrada viva, porque se supone que la familia la encuentra, su madre la encuentra muerta en su habitación. Hay que decir que su madre, también parte de la historia argentina, era la amante del futuro presidente en ese momento, Hipólito Yrigoyen. La joven muere, es enterrada, tenía 19 años de edad. Lo que aparentemente sucede después es que la madre, unos días después, va a visitar el mausoleo que se había construido de la familia, y se encuentra que el cajón y el sepulcro se habían movido del lugar, y que demostraría que aparentemente la joven habría sido enterrada viva, víctima de lo que se denominaba en aquel momento el síndrome de la catalepsia. Hay otro mito que sostiene que estos amantes la acostumbraban a sedar a Rufina para que no sea testigo de los encuentros furtivos.
de su madre con Hipólito Yrigoyen. Es parte del mito, otros dicen que se pasaron de dosis y eso habría ocasionado el trance o el estado de coma que la llevó a que erróneamente la sepultaran. Hoy el mausoleo cuenta con una estatua de tamaño natural de una joven que trata de salir, que está agarrada a la puerta, sosteniendo la puerta tratando de salir. El mausoleo representando aquella trágica y tan penosa y tétrica muerte de Rufina Cambaceres, parte de los mitos. Otra de las historias locas, si se quiere, del cementerio de Recoleta es la historia de Salvador María de Carril y de su esposa Tiburcia Domínguez. Salvador María de Carril había sido vicepresidente de Urquiza, llevaba un matrimonio largo con Tiburcia Domínguez y parece que llegaron a la desaveniencia matrimonial porque la señora era de gastar muchísimo en perfumes, joyas, hasta que el hombre se enojó, según la historia, y les envió una nota a todos los quienes le vendían estos artículos de lujo, diciéndole que él no iba a pagar más un centavo por lo que gastaba su esposa. Eso provocó el enojo tremendo de su esposa y la pareja se pelea al punto tal de que ya no se trataron y no se hablaron más por el resto de sus vidas. El amigo Salvador María de Carrera es el primero en fallecer. Su viuda recibe la herencia, la reparte con sus hijos y también va a ordenarle justamente a uno de los arquitectos más y escultores más importantes de la época, que se llamaba Camilo Romairone, que construya dos estatuas, una de su marido y otra de ella. La de su marido, tamaño natural, sentado en un sillón, y la de ella, un busto. Lo único que puso expresamente en su testamento, que ambas figuras debían estar de espalda, porque según escribió de puño y letra en su testamento lo siguiente: no quiero mirar a la misma dirección que mi marido por toda la eternidad. Y si hoy ustedes visitan el cementerio de Recoleta, se van a encontrar con las dos figuras de espalda, uno mirando hacia la entrada del cementerio de Recoleta y su esposa mirando en la dirección totalmente contraria. Así es, la doña lo sobrevivió más de 15 años a Salvador María de Carril y después se cumplió su mandato testamentario, como lo acabamos de mencionar. Finalmente dijimos que las dos tumbas más famosas eran la de Domingo Faustino de Sarmiento, lo sigue siendo, y la de María Eva Duarte. Dijimos que hasta 1976 la de Sarmiento era la más visitada. Hoy en día es la de María Eva Duarte. La tumba sin paz. El cadáver sabemos que, bueno, primero y principal, la historia nos cuenta que María Eva Duarte fallece de cáncer a los 33 años, su cuerpo fue momificado y ahí va a permanecer en el edificio de CGT hasta que se da el golpe de Estado de 1955, conocida como la Revolución Libertadora. El presidente Aramburu en aquel momento ordena sacar el cadáver de María Eva Duarte y lo van a esconder en la ciudad de Buenos Aires arriba de un camión. Lo llevaban por todos los lugares por 3 años, lo tuvieron así, hasta que a raíz de varios sucesos penosos que ocurren, el teniente coronel Agustín Lanusse ordena enviar el cuerpo de manera secreta con un nombre falso a Italia y ahí va a ser enterrado en Génova por varios años, hasta que el mismo Lanusse, ya convertido en presidente en la década del 70, ordena la restitución del cuerpo de María Eva Duarte al general Perón, que se encontraba exiliado en Madrid. La historia cuenta que, como todos sabemos, Perón regresa a la Argentina, se convierte por tercera vez en presidente, pero el cadáver seguía estando en Madrid. Así es que Perón muere en 1974 y finalmente es restituido el cadáver en Argentina hasta que se da el golpe de Estado de 1976. El cuerpo se encontraba en la quinta presidencial y la dictadura militar, los comandantes militares ordenan que sea restituido finalmente el cadáver de María Eva Duarte a la familia Duarte. Así es como se lo lleva al panteón de la familia Duarte, donde se encuentra hasta el día de hoy, convirtiéndose en el lugar más visitado del cementerio de Recoleta, con la particularidad que el féretro
Está enterrado a más de 7 metros de profundidad con doble plancha de acero para evitar que se lo saque finalmente del lugar. Y otra particularidad es que varias de las familias que tenían los restos de sus familiares cercanos al panteón de la familia Duarte ordenaron en ese momento sacar a sus familiares y llevarlos a otro cementerio. Cosas que increíblemente suceden en la Argentina. Bien, de esta manera quisimos dejar partes, muy pequeña parte, un pequeño reconto de la historia, mitos, historias y fantasmas del cementerio de Recoleta. Como siempre, invitándolos a todos. Si les gustó, investiguen, vuelvan a buscar más información y si tienen la oportunidad, viajen y cuando viajen a Buenos Aires, desen una vueltita por ese verdadero museo a cielo abierto, el Museo de la Recoleta. Esperando que les haya gustado, nos vemos el próximo martes en otra columna de Argentinos sin domesticar. Chao. Chao, Beto, excelente. ¿Conocés el No, cementerio yo de no he ido a la Recoleta? Recoleta. No, fui muy pocas veces para Buenos Aires. Pues hay que fui Así que en tendría varias que... oportunidades.